Amada Iglesia, buenos días. We are blessed to be here this morning. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder ser testigos de lo que Dios está haciendo en esta comunidad de la fe y también en las iglesias hispanas de San Diego. Esta mañana me gustaría llevarte a reflexionar sobre la palabra de Dios. This morning I would like for you to reflect on the Word of God and the importance of discipleship y la importancia del discipulado. Esta mañana estaremos mirando en la palabra de Dios el modelo discipulador de Dios. This morning we'll be learning from the Word of God, God's model for discipleship. Fue hace más de 177 años que Estados Unidos empezó una base militar con el fin de defenderse contra sus opresores. Desde el marzo de 2025, la militar de Estados Unidos tiene un total de 2.862.089 soldados, entre ellos algunos activos, algunos en reserva, de acuerdo a US Facts. Todos estos fueron reclutados y ellos tienen pleno conocimiento de los riesgos que están tomando y sus responsabilidades, puesto que por la nación que ellos representan. Cada vez que un soldado se pone el uniforme, está consciente de que tal vez no salga vivo de tal misión. A pesar de estos riesgos, la mayoría de los que van al campo de batalla están dispuestos a poner sus vidas en riesgos porque ellos creen que la libertad de su país está en juego y eso es una causa suficientemente importante para asumir un reto. As of March of 2025, a U.S. Facts states that the United States Army has approximately 2,862,089 soldiers. Some are active duty, some are reserves, and some are civilian employees, all of which are recruited with full knowledge of the risk they are taking and the responsibilities placed on them by the nation they represent. A soldier who puts on the uniform understands that they might not come out alive when they go on a mission. However, they are willing to put all on the line and when they are called, since they believe that their nation's freedom is on the line and that is a cause worthy of the risk they are embarking on. La realidad es que la militar es un gran recordatorio que hay soldados que fueron reclutados para una misión más grande. Y de igual manera que un soldado es reclutado para una nación, Dios está reclutando para su ejército. The same way that a soldier is recruited for a greater mission, God is still recruiting people, but for His kingdom and for the expansion of His glory. Similarmente a este concepto militar, el apóstol Pablo llama a Timoteo a reclutar a otros para la misión de hacer discípulos. Pablo entendía que para que el evangelio de Jesús se expandiera y alcanzara a las naciones, esto solamente podría pasar a través de reclutar a fieles discípulos de Jesús que fueran capaces de hacer otros discípulos. Pablo entendía, iglesia, que Timoteo no podría solo cumplir con esta misión, por eso llama a reclutar a otros para la misión de Dios. Lo llama a modelar, a equipar y a ser discípulos dispuestos a ser otros discípulos. The Apostle Paul in the book of 2 Timothy writes his first letter to Timothy, his disciple, to recruit others for the mission of God, of discipleship. Paul understood that the only way the gospel will expand and reach the nations, that was only going to be possible through the recruitment of faithful disciples who were able to make other disciples. Paul understood that Timothy alone was not able to fulfill such a mission. He called him to recruit others for the mission, to train them, to model, to equip them so that they will be able to do the same with others. He called to make disciples who are able to make other disciples. Ese es el contexto de lo que estaremos mirando esta mañana. El apóstol Pablo escribiendo a su hijo espiritual Timoteo con la misión de reclutar a otros para el ejército de Dios. That is the context on which we will speak. And I would like for you to direct yourself to 2 Timothy in chapter 2 and verse number 2, where we will be explaining the passage a little bit more thoroughly. Me encuentro en 2 de Timoteo 2 en el versículo número 2. El apóstol Pablo, versículo 1 al 2, dice lo siguiente:
Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo. Y lo que has oído en mí, de presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para poder enseñar también a otros. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. The things in which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust these to faithful men who will be able to teach others. Father, it is in the name of Jesus that we ask for your direction, Father. It is en el nombre de Jesús, Padre, que pedimos tu dirección. Te ruego, Padre, que traigas convicción a nuestros corazones de la gran tarea que tenemos de ser discípulos de las naciones. Remind us of the great mission that we are on to make disciples of the nations so the world will know Jesus as their Lord and Savior. Padre, que hay convicción a cada corazón para que podamos ser obedientes a tu llamado. Father, bring conviction to every single person who is here so we can be faithful to your call and that Christ will be exalted here in our nation. Que Cristo sea exaltado aquí en nuestra nación. Pues es en el nombre de Jesús que pedimos las cosas. It's in the name of Jesus that we ask these things. The church says, después de su primera carta, el apóstol Pablo escribió a Timoteo. Él estaba en prisión en Roma. Pablo escribe la primera carta a Timoteo, pero no pasó mucho tiempo cuando el apóstol Pablo se volvió a encontrar en una prisión romana debido a la persecución a los cristianos del primer siglo. Solo que esta vez no tenía mucha esperanza de salir vivo. Consciente de que su final se aproximaba, Pablo escribe a Timoteo una segunda epístola donde le pasa la antorcha y donde le exhorta a mantenerse fiel a su llamado, a retener la sana doctrina, a presentarse como un obrero digno del llamado de Dios, a no avergonzarse de la forma en que vive y de manejar con precisión la palabra de verdad y también a estar dispuesto a confrontar persecución por la causa del Evangelio. After his release of his first imprisonment in Rome, the Apostle Paul wrote a second letter to Timothy. In his second letter, he knew that he didn't have much time left. Due to the persecution to the Christians of the first century, he knew that his time was coming to an end. But the second time he wrote, he wanted to create an awareness to Timothy that the times of his ending was near, but that he needed to strengthen himself, to remain faithful to God's call, to retain the sound doctrine, to present himself as a workman who does not need to be ashamed, and to accurately handle the word of truth, and to be willing to go through persecution for the sake of the gospel. Fue una carta de exhortación, era una carta de ánimo y de perseverar en el Evangelio. It was a letter written to Timothy of persevering in the faith. It was an awareness that he needed to take on the baton and carry the mission of God of reaching the nations for the gospel of Jesus Christ. En esta misión, Pablo le presenta a Timoteo el modelo de Dios para poder lograr su misión. It is in this letter that Paul writes the model of God on how to accomplish such a divine task. Y esta mañana estaremos contestando una pregunta esta mañana. ¿Cuál es el modelo diseñado por Dios para llevar a cabo su misión discipuladora? What is the design of God to be able to accomplish his mission of discipleship? Are you interested to know? ¿Te interesa saber? Ve conmigo la palabra de Dios y mira lo que dice el apóstol Pablo. En primer lugar, Pablo le dice, si quieres llevar la antorcha del Evangelio, porque yo ya estoy para ser crucificado, debes de hacer una cosa. If you want to take on the baton and carry out your mission, because I'm about to be crucified, my time is coming to an end. But Timothy, you must do this, he says. Listen to it in verse number 1. You, therefore, my son. Tú, pues, hijo mío. Lo primero que el apóstol Pablo le dice a Timoteo es que el discipulado inicia con un compromiso personal al llamado de Dios. Paul says, for you to be able to carry out the message to the nations, it must start with you, Timothy. Discipleship starts with a personal commitment to God's call.
Paul said, the only way you're going to be useful in God's hands is if you remember to hold fast and steady in the truth that I'm passing on to you, Timothy. Pablo le dice a Timoteo, la única forma que esta misión imposible será lograda es a través de tu fidelidad, Timoteo, a la misión de Dios. That is exactly what Paul is reminding Timothy. He says, don't forget the faith that was first in your parents, in your grandma and your mom, and that was passed on to you. Pablo le dice a Timoteo que para poder lograr el cumplimiento yo debo tener una sentir personal de la comisión de Dios. I must have a genuine burden of the gospel and preaching it, because it starts with an individual. That's what Paul says. I want you to go to chapter 1 of Timothy, 2 Timothy chapter 1. And I want to remind you of what the Apostle Paul tells Timothy in verse number 6. For this reason I remind you, listen to the word, remind you. I remind you to kindly afresh the gift of God which is in you through the laying of hands. Verse number 5 says, I am mindful of the sincere faith within you, which was first dwelt in your grandmother and on Lois and your mother Eunice, and I am aware that it is in you as well. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Pero tengo presente la fe sincera que hay en ti, le dice a Timoteo, la cual primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también estaba en ti. Por lo cual te recuerdo, dígalo conmigo, por lo cual te recuerdo de que avives el fuego del don de Dios, para que hay en ti por la imposición de manos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, empieza contigo, Timoteo, recuerda que esta fe te fue comisionada por Dios. Paul telling Timothy, awaken, remember God has gifted you the gift of teaching and to expand the gospel through the nations. I'm passing the baton on to you. Y de la misma manera que Timoteo responde al llamado de Dios como un fiel discipulador que iba a ir a reclutar a otros para el evangelio, Dios está buscando aún a nuevos discípulos que se preparen, que amen a Dios, que no tengan de qué avergonzarse para hacer pública la manifestación del evangelio y para que el mundo conozca a Cristo como Señor y Salvador. Lo primero es que empieza conmigo. La obra discipuladora es un compromiso personal del llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pablo exhorta a Timoteo de reavivar el fuego. Esa es una palabra interesante. Aquí no predicamos que el Espíritu te dará una comezón. Créeme, eso no es como el Espíritu trabaja. We don't preach that the fire of the Spirit is some kind of weird sensation. No, he says, revive the gift that was given to you. Reavive el don que te fue dado. ¿Y qué don le fue dado a Timoteo? ¿Qué don? ¿Alguien sabe? Pablo, el mismo apóstol Pablo nos dice el don. Segunda de Timoteo 4:2 le dice, predica la palabra. Segunda de Timoteo 4:2. Va conmigo, iglesia. ¿Qué le dice el versículo? Predica la palabra. ¿Qué don le dio a Timoteo? De predicar. Y él debía de revivar el don que Dios le había dado. Predica. Amén. En segundo lugar, le dio otro don. 4:5. Segunda de Timoteo 4:5. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo. ¿Qué dice? Haz el trabajo de... Él tenía el don de evangelista. Tenía el don de predicar y tenía el don de evangelista. What was Paul reminding Timothy to revive, to make alive? He was telling him, don't forget your calling. Your calling is to preach and to do the work of an evangelist. Those are your gifts by the Spirit of God. Revive those so that God's mission can be accomplished through the preaching of the Word of God. That's what he's saying. Pablo está diciendo a Timoteo, no dejes que la flama se apague. La palabra que está utilizando el apóstol Pablo, flama o fuego, tiene la idea de mantener algo prendido. ¿Alguien ha hecho una fogata esta semana? Está muy caliente todavía, ¿no? Para fogata ya pasaron esas épocas, ¿no?
En una fogata tú pones cosas para que la flama se mantenga viva. ¿Qué pasa si la descuidas por una hora? Vas a llegar y está apagada. ¿Sí? Amén. Se apaga. What happens if you leave a flame and you leave it unattended for an hour? It will die out. So the Apostle Paul says, the same way a fire dies out because you don't care for it, the gift of God will die in you, not because he's taking it away from you, but because you're not operating in it through the power of the Holy Spirit. Entonces Pablo le dice a Timoteo, opera en el poder que Dios te dio de predicar y ser un evangelista para cumplir la misión de Dios. Yo sé que Dios no ha dotado a toda la iglesia para predicar, por eso no estamos todos aquí parados en esta mañana. I know that God hasn't gifted every single one of us, the body of Christ, for preaching, but he has gifted you for the mission, and the mission is the expansion of the gospel. Amen. Entonces yo no sé cómo vas a colaborar tú con tu don, pero utilízalo para la expansión del evangelio. Aviva el fuego que hay en ti, iglesia. Y eso es exactamente lo que Pablo le dice a Timoteo. Hay una segunda cosa, hay un segundo modelo que Dios le da a Timoteo, y el segundo es este. Y lo dice en la misma versículo. El discipulador debe cuidar el contenido del mensaje del evangelio. La segunda cosa que Pablo le dice a Timoteo, the discipler must guard the content of the message of the gospel. Please look at that in verse number 2 of 2 Timothy number 2. The things which you have heard from me in presence of many witnesses, entrust these to faithful men who will be able to teach others. Yo, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para poder enseñar también a otros. Pablo le dice a Timoteo, lo que tú has escuchado de parte mía, guárdalo, persérvalo y pásalo a otros que sean idóneos, capaces, maduros de poder compartirlo con otros. Y yo les pregunto, ¿qué fue aquello que Pablo le enseñó a Timoteo? I ask, he says to guard, to keep, to pass on that which he had heard from Paul. My question was, what had Timothy heard from Paul? He had heard the proclamation of the gospel. Él había escuchado la proclamación del evangelio. Quiero recordarte solamente brevemente en 1 Corintios 15. Please, I want to remind you of this in 1 Corinthians chapter 15, because Paul says the following. Now I have made known to you, brethren, that the gospel which I have preached to you, which also you received, in which you also stand, by which you are saved, if you hold fast the word which I preached to you, unless you believed in vain. For I had delivered to you at first importance what I have also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, and that he was raised on the third day according to the Scriptures. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Ahora pues digo, hermanos, el evangelio que les prediqué. ¿Qué les predicó Pablo? Dígalo conmigo, iglesia. El evangelio, escucha, que les prediqué, el cual también recibiste, en el cual también estás firme. ¿Ves? ¿Ve el énfasis? Mantente en el evangelio. Porque lo cual también soy salvo si le tienes la palabra que les prediqué, a no ser que hayas creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar. ¿Hay algún otro lugar para el evangelio? ¿O nomás el primer lugar? Yo les pregunto, ¿acaso el programa de matrimonios es más importante? ¿El de alabanza es más importante? ¿Qué es lo más importante? El evangelio, amén. Dice, esto es lo más importante. Yo les prediqué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo recuerda a Timoteo, predica el evangelio. Predica el evangelio. Lo mismo que aprendiste de mí, en testigos de muchas personas, te encargo a ti, Timoteo, que seas capaz de enseñar a otros, que otros hagan otros discípulos. Entonces, la misión de la iglesia es retener, cuidar el evangelio y no predicar cosas que Dios no ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? God tells us, preach what I have preached. The gospel is the word of God. The gospel is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. That's what Paul just said in 1 Corinthians 15. So he said, preach the gospel. That is the most important thing. I want to tell you, church, quiero decirte que el poder del evangelio no se encuentra en una persona,
se encuentra en el Evangelio, que es el poder de Dios para salvar. The power of God is not found in the person. It's found in the message of the gospel through the empowerment of the Holy Spirit. You're not the powerful one. It's the message that's powerful. Amen? You've been in commission to preach this gospel. Has sido empoderado por el Espíritu Santo para ser testigo de este mensaje. Y Pablo dice, no te olvídate de todo lo demás. Es que tenemos vigilia, hermanos, porque queremos ayudar a los hermanos a coser. Excelente, enséñales. Tenemos vigilias, hermanos, porque queremos enseñar a la gente a hacer deporte. Excelente. Tenemos vigilias porque queremos enseñar a la gente, no sé, a colorear. ¿Y dónde dejas el Evangelio? Predica el Evangelio, dice Pablo. Preach the gospel. That's the most important thing. Forget about everything else. The gospel is the most important thing we must preach as the church. That is what a disciple does, preaches the gospel. Listen to what Voddie Baucham said regarding the gospel. La iglesia actual no necesita mejores predicadores. Necesita fieles proclamadores del evangelio de Cristo Jesús. Amen. The church of Christ does not need better preachers. It needs faithful preachers of the gospel of Jesus Christ, according to Dr. Voddie Baucham. We need faithful men to preach the gospel, and God is calling you to be recruited to His army to be one of these men who preaches the gospel. That's exactly what Paul is saying. I have a third one for you this morning. Paul says, number one, it must start with a personal commitment. Debe empezar con un compromiso personal. Número dos, el discipulado es retener, cuidar, guardar el contenido del evangelio. It's to guard and protect the message of the gospel. And thirdly, por tercero, cada discípulo debe hacer otros discípulos. Every disciple must make other disciples. That's exactly what Paul says as the third requirement of a disciple. Paul says the following: these things that we have heard from me in the presence of many witnesses, entrust these to faithful men who will be able to teach others as well. Esto lo que has oído en presencia de mí, de muchos testigos, el Evangelio, esto encarga a hombres fieles que también sean idóneos para enseñar a otros. Pablo dice, para poder cumplir la misión, no puedes contigo, Timoteo, ocupas un ejército de hombres capacitados, preparados y apasionados para llevar el Evangelio. You won't be able to do it by yourself, Timothy. You need others who are equipped, who love the gospel and who learn the gospel and could share with others. God is looking for disciple makers. Dios está buscando discipuladores que hagan de otros discípulos. Dios no te llamó para que tu vida sea excelente, te llamó para que seas un instrumento de predicar su mensaje. Amen. God didn't save you to make your life pretty here, and if you have a great life, praise Him. But He didn't call you to give you a good life. He called you to preach the gospel. And that is what a calling of a disciple is. Dios llama a cada uno de nosotros para ser discipuladores de otros. Por eso que me emociona mucho estar aquí en esta mañana. That's why I'm so excited to be here this morning. Because I have the privilege to see a lot of kids that are sitting here this morning. Estoy mirando a jóvenes aquí en esta mañana de 13 años, 12 años. ¿Usted dónde estaba a los 12 años? Usted no estaba sentado en la iglesia como esos jóvenes. Usted que estaba perdido en el mundo. Demos gloria a Dios al mirar esto. Amén. Demos gloria a Dios por lo que Él está haciendo en esta iglesia. It is. It is beautiful to see what God is doing. Because I wasn't here when I was 12. My mama didn't bring me to church. I wish I was brought to church at 12. But He brought me a lot later. But I praise Him because He did a miracle in my life as He's done as to every single one of us. Pero me emociona mirar a una persona que toma con seriedad el Evangelio, como mirar a personas que se están tomando cursos de seminario porque quieren prepararse para poder ser idóneos y poder enseñar a otros. Paul says, you must be a disciple maker, but how can you be a disciple maker if you don't know the gospel yourself? ¿Cómo podrás ser un hacedor de discípulos si tú mismo no conoces el Evangelio? Es por eso que yo exhorto a la iglesia en esta mañana. That is why I exhort the church this morning. You must be a disciple maker. Tú debes ser un hacedor de discípulos. Si no conoces la palabra, tómala con la seriedad que ella merece. Take the word with the seriousness that it requires. I'm not telling you to be a seminary teacher, which I would love to have you in my class. Me fascinaría tenerte en mi clase, pero no todos pueden ir al seminario. Pero sí puedes estudiar con fervor y con pasión la palabra de Dios. Amén.
porque quieres predicar con fidelidad su evangelio. Créeme, cuando yo tenía 18 años, yo quería ser policía. When I was 18, I wanted to be a cop. And God brought me to be a preacher. They told me, don't get into preaching, they don't make any money. Me dijeron, no te hagas predicador, no hacen dinero. Y sí que tenían razón. But I tell you this, I've been called by a bigger purpose. Yo he sido llamado para un propósito mucho mayor. Yo fui reclutado por el Dios del universo para predicar el evangelio. Y Dios te ha reclutado a ti en esta mañana para hacer público el evangelio. Es lo único que valdrá la pena cuando tú lleves el mensaje del evangelio a las naciones. Pablo dice, quiero hacedores de discípulos. Paul is saying, I need disciple makers who make other disciples. My question to you this morning, who are you discipling? Mi pregunta es, ¿a quién estás tú discipulando? ¿Qué es discipulado? Un discipulador es alguien que enseña verdades bíblicas a otras personas para que sean capaces de distinguir la verdad de la mentira. Ese es el inicio de discipulado. El segundo proceso de discipulado es alguien que camina con otra persona. Ese se llama discipulado relacional, cuida de su vida espiritual. Pero hay un tercer aspecto, es que capacita a otros para que sean capaces de enseñar a otros. Yo te pregunto, ¿tú eres un discipulador o eres un discípulo? A disciple does the following. And a disciple is a teacher, teaches others biblical truth so they can distinguish the truth from lies. A disciple is someone who assists others in godly walk with God. That is relational discipleship. And the third aspect of discipleship is equipping others who are capable of teaching. That is the multiplication aspect of discipleship. So my question to you is, as you evaluate the truth, the warning of the Apostle Paul to Timothy, are you a disciple maker? Mi pregunta es, ¿tú eres un discipulador o un discípulo que hace exhortaciones? Y si no lo eres, quiero que contestes la pregunta que está en pantalla. ¿Eres un discípulo en misión? Are you a disciple who's on a mission? ¿Estás haciendo otro discípulo? Are you making other disciples? And if not, then this is a perfect opportunity to recruit yourself to the kingdom of God. Es una enorme oportunidad para que tú seas reclutado para el mensaje, para la obra de Dios. Quiero concluir con esto y quiero que pongas atención. I want to conclude with this. Hace más de 200 años, una nación en Europa estaba al borde de ser destruida. Over 200 years ago, there was a nation in Europe that was about to be destroyed. They had 400 men left. Tenían 400 hombres en toda su nación. Y había 5 naciones queriendo destruirlos. There was 5 nations willing to destroy them. Any man in their logical sense would have ran. Cualquier hombre en su pensar normal, 400 hombres contra naciones, ahí nos vemos. Pero un pastor predicó y les recordó que en esa tierra vivían sus madres, la cual estaba a punto de ser invadida. En esa tierra vivían sus hijos. En esa tierra vivieron sus padres, sus abuelos. Y tal vez un día vivirían su próxima generación si ellos estaban dispuestos a pelear por la causa. There was a man who said, the preacher got up one day, he spoke to the 400 men who were in front of nations. He said, this is a land that was once lived by your parents and your grandparents, by your children, your wives, and one day maybe even your future generations if you're willing to fight and stand for the truth. Muchos corrieron, many ran because they weren't willing to take on the call. Pero 25 hombres dijeron, yo estoy dispuesto a pelear. 25 men of the 400 said, I'm willing to fight. And you would say, this is an easy story. 25, they got destroyed. 25 lo destruyeron. No, porque esos 25 hombres, una noche estrategia que se juntaron contra los enemigos y quemaron sus centros de operación. They all got together, the 25, they strategized, and they burned down the military base of their enemies to the point when that day more than 1 million soldiers were lost in battle without raising a single finger. 1 millón de soldados murieron en esta fría noche sin que alguien tuviera que levantar la mano, porque 25 dijeron, yo estoy dispuesto a enfrentar a las naciones. Dios está buscando uno de los 25 en esta mañana, que diga, yo quiero ser aquel que diga, yo te respondo Dios, yo quiero ser un discípulo a llevar el evangelio. ¿Cuántos son dispuestos esta mañana? Que digo, yo quiero llevar el mensaje de Dios, aunque tenga los enemigos contra mí, yo quiero ser uno de los 25 reclutados para hacer público el mensaje del evangelio.
Y espero que seas tú en esta mañana. I hope that you will respond to the call of Jesus. That you will be one of the 25 who say, I want to be faithful, Jesus, to preach the gospel, to make disciples until you come again. That is God's call for you this morning, church. Ese es tu llamado de Dios para ti esta mañana. Ora conmigo en esta mañana. Padre, gracias Dios por tu gracia, por tu misericordia, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros a responder a tu llamado, Dios. I pray that all of us will be willing to respond to the gospel. Make us faithful, Jesus. Haznos fieles, hombres idóneos, capaces de enseñar tu palabra, Dios. Father, equip us so we can teach your word, and that many people can come to know Jesus Christ through our mission, through our ministry, and through our lives. Gracias, Padre, por llamarnos. Oro por tu iglesia, avívalos una vez más, Dios, a ser discípulos que hacen otros discípulos. Pues te lo pido en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dios te bendiga, iglesia.